Nuevamente, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan en esta mañana con nuestro AgroTalk digital. Queremos agradecerlos por su puntualidad y por compartir con nosotros este espacio de conocimiento con el que queremos seguir impulsando y fortaleciendo todo el ecosistema agricultor en Colombia y en América Latina. El día de hoy nos complace presentarles la charla Microorganismos benéficos para la agricultura moderna, fijación de nitrógeno en leguminosas, que será compartido por la empresa Forbio Colombia e INTA Argentina, y que nos compartirá el conferencista Alejandro Perticari. Alejandro es ingeniero agrónomo, investigador en microbiología agrícola desde 1983 en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, el INTA, y ha desarrollado muchos proyectos de investigación aplicada como en tecnologías de aplicación. Además, ha participado en proyectos tanto nacionales e internacionales. Un gusto, Alejandro, saludarte. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Muchas gracias y bueno, es un gusto poder contarles las novedades y bueno, la experiencia acumulada en tantos años de investigación. Así que bueno, Así es. Antes de comenzar con la charla, Alejandro, les compartimos a todos los asistentes cómo será la metodología y cómo la haremos. Alejandro nos presentará toda su conferencia y una vez finalizada tendremos un espacio para todas las preguntas que ustedes tengan para él, que las pueden compartir en el chat que aparece en el lado derecho de sus pantallas. Ahí las pueden ir dejando durante toda la conferencia o las dejan al final. Alejandro, ya te cedo el micrófono para que tú comiences. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Daniela por la presentación y bueno, ahora doy para compartir. Dale. Y así empezamos. Bueno, la presentación la titulé de Microorganismos benéficos para la agricultura moderna y otro tema acordante con el título inicial, fijación de nitrógeno en leguminosa. Y la foto que ven es de una leguminosa muy presente en el lugar donde vivo ahora, que es de sierra, que comúnmente nosotros la llamamos espinillo, que sería Bachalia cave, y que recorre prácticamente de lado a lado de la Argentina formando lo que es el espinal. Y es una planta que tolera diferentes ambientes, húmedos y secos. Y la presencia de espinas es un indicador de ambientes secos. Bueno, podemos decir que desde el punto de vista de la microbiología y de la biodiversidad, año a año vemos que se está restringiendo cada vez menos los ambientes con biodiversidad plena, y este mapa, que ya creo que tiene 2 años, nos muestra los pocos ambientes donde hay biodiversidad plena, y yo creo que si hoy se hiciera un mapa actual, veríamos que en el Amazonas la restricción es aún mayor. O sea que son pocos los ámbitos de biodiversidad plena. Y lo mismo que pasa arriba con las plantas, también nos pasa abajo con los microorganismos. Tomamos una cucharada de suelo, vemos que en un suelo, en una cucharada de un suelo, en general hay una alta proporción de microorganismos sobre macroorganismos. O sea, macroorganismos denominaríamos aquellos que no podíamos ver, que lo vemos a simple vista. Con una alta biodiversidad de hongos, de actinomicetes y de bacterias, de las cuales cultivables son muy pocas, o sea que conocemos con suerte, no creo que lleguemos al 5% aún a pesar de los avances. Sí se reconocen microorganismos por técnicas de metagenómica, pero eso no quiere decir que los podemos cultivar. Y como decía, con el tema de biodiversidad, al modificar los ambientes por la necesidad de cultivar y tener alimentos, los suelos se fueron degradando paulatinamente. Entonces tenemos que las zonas pristinas como bosques o pastizales naturales, la diversidad es plena y disminuye cuando hay situaciones de monocultivo y aumenta cuando a las prácticas de manejo le agregamos rotaciones o intercambio de varios cultivos. Las labranzas también que modifican o invierten el suelo para determinados cultivos hacen que también se modifique
el microbioma, la presencia de microorganismos en ese suelo, alterando también las propiedades físicas y químicas. Entonces podemos contrastar el suelo en ecosistema natural respecto a los cultivados, y claramente se ve que hay pérdida de biodiversidad, modificaciones por acidificación, contaminación por uso excesivo o mal uso de insumos químicos. Todo eso hace una acusante situación respecto al mantenimiento de la biodiversidad. En el contexto actual, antes empleamos mucho la palabra microflora del suelo, microflora circundante, inclusive en el ser humano la microflora digestiva, y hoy la palabra que más se utiliza es lo que se denomina microbioma, que sería el genoma microbiano presente en cualquier macroorganismo, sea planta, animal o ser humano. Presente sobre todo de una manera cuasi permanente. No necesariamente es estable en el tiempo, pero da la idea de un organismo o un metaorganismo, donde está el macro, que podría ser el ser humano o una planta, y el microorganismo. Y los dos constituyen ese metaorganismo, y el microbioma en general, en muchos macroorganismos, tiene más material genético incorporado que el propio macroorganismo. Y en la planta podemos, en una situación de cultivo, podemos diferenciar el microbioma del suelo, el microbioma de rizosfera, que sería todo lo que rodea las raíces, el microbioma endofítico, es decir, dentro de las partes de la planta, conviviendo microorganismos, sean hongos o bacterias, y que se pueden, en algunos casos, se ha demostrado que pueden ser transmisibles a semillas. Y después tenemos ciertos microbiomas que toleran el ambiente de filosfera, y microbioma aéreo, que inclusive dicen que cualquier persona también tendría un microbioma aéreo circundante. Todo con los avances de las nuevas técnicas de detección como metagenómica u otras. Por supuesto, todas las condiciones climáticas modifican esta situación natural de estos ambientes, y no solo modifica la resistencia o no y tolerancia de las plantas a esas modificaciones, como el cambio climático, sino también la modificación sea a nivel de suelo y de rizosfera. Entonces, con este inicio de conceptos, tenemos la primera pregunta es: ¿las plantas seleccionan los microbios que la colonizan? Y acá es un trabajo de Harman de 2008, donde somete 5 especies de plantas a un mismo suelo y le hace una determinación simple para ver los microorganismos que la componen. Y claramente uno se observa que aún todas partiendo del mismo suelo, la composición en las plantas es totalmente distinta. Entonces, como que hay una participación de las plantas en la decisión de qué la va a colonizar. Y esto es 2021. La semana pasada se hizo la reunión latinoamericana de rizobiología y fue presentado este trabajo por Maximiliano Cardinale, y donde varios años de investigación en cereales, estudiando la composición, observa que la domesticación afectó la composición, diversidad y coocurrencia de los microorganismos asociados a semillas. Y lo interesante es que en las especies salvajes, o sea, en los primeros trigos, las primeras cebadas, observa que la colonizaban con más frecuencia algunos tipos de bacterias, y en los cultivares modernos otro tipo de bacterias, con mayor frecuencia. No era que desaparecían totalmente las que estaban presentes en cultivos ancestrales, pero se observa que en los cultivos ancestrales había más presencia de Pseudomonas, que es considerado un promotor de crecimiento, y en los cultivados actuales aparece Cutibacterium, que es una especie considerada transmitida más por el ser humano. O sea que el ser humano, la domesticación, de alguna manera promovió cambios, y hoy aparecen con frecuencia microorganismos más asociados a los humanos que a los naturalmente correspondería con las plantas. Y claramente otros investigadores
observan exactamente lo mismo, que hay la domesticación, es decir, el mejoramiento ha modificado la presencia o no de determinados microorganismos. Y el trabajo de Maximiliano Cardinale lo que muestra claramente es que con la domesticación lo que se hizo es, se amplió la diversidad de la microbiota presente, pero se modificó sustancialmente todas aquellas relaciones íntimas o interacciones con los microorganismos que a la planta le consideraba como benéficos. ¿Y eso en qué afecta? Es que en los cultivos ancestrales, por ejemplo, la presencia de algún patógeno podría ser de alguna manera protegida o enfrentada, porque al asociarse con promotores que ayudaban a defenderla, la planta podía resistir determinadas condiciones de patógeno. Y en cambio, en los trigos actuales, observa más frecuencia de asociarse con Fusarium, que es un patógeno manifiesto. Entonces, bueno, estos son los últimos eventos que van mostrando la importancia de los microorganismos en los cultivos. Y eso se va para todo. Y otra cosa que vi en 2021, una presentación que por ahí es más antigua, de un investigador norteamericano en una reunión argentina, donde muestra que hay algunos maíces ancestrales que se asocian naturalmente con diazótrofos, es decir, fijadores de nitrógeno, en determinadas partes de la planta, es decir, en las raíces aéreas. Y en esos determinados materiales y determinados ambientes se forma esa colonización mucilaginosa, y ahí claramente determinada por métodos que comúnmente se usan en microbiología como método de reducción de acetileno para ver fijación de nitrógeno, claramente en esa parte hay fijación de nitrógeno, y en otras partes de la planta donde no se da esta formación mucilaginosa, no hay fijación. Dicen que los aportes pueden ser sustanciales. Eso, bueno, son medidas más complejas, pero sí que hay fijación de nitrógeno natural. Entonces, para resumiendo esta parte inicial de lo que es la evolución, vemos que en los sistemas naturales había una interacción manifiesta entre plantas y bacterias. La domesticación un poco provocó roturas en esto, implicando el uso de mayor cantidad de insumos, y la propuesta hoy es que las nuevas técnicas y trabajos de mejoramiento se incluyan a la interacción con los microorganismos para que llegara a agrosistemas más sostenibles, con mayor uso de biológicos. ¿Y cómo hace la planta para interaccionar con determinados microorganismos? Bueno, libera metabolitos, ácidos orgánicos, terpenoides, flavonoides, exudados atractantes. O sea, crea condiciones en la rizosfera para atraer a los microorganismos que le interesan. Las interacciones planta-microorganismo tenemos relaciones, digamos, no benéficas o patógenos microbianos que afectan el crecimiento de la planta. Y después de lo presente en el suelo, tenemos relaciones benéficas como promotor del crecimiento vegetal, que ya sea produciendo fitohormonas o distintas sustancias que favorecen e inducen el crecimiento, o sustancias que combaten a los patógenos. Y en algunos casos, esas interacciones son más fuertes y pueden ser endófitas o simbióticas. Muchos de esos microorganismos no solo intervienen con las plantas, o en el conjunto de intervención con las plantas y las raicillas, ayudan a la estructura del suelo, como por ejemplo los hongos micorríticos, aportando determinadas sustancias para mejorar el microagregado del suelo y mejorar la calidad del suelo. Entonces tenemos tres tipos de relaciones bien manifiestas en las interacciones microorganismo-planta. El parasitismo, que es la no benéfica, donde los microorganismos afectan el crecimiento de las plantas. ¿Se escucha? Sí, ¿Hola? estamos escuchando. Ah, sí, pero me marcaba algo que había. Bueno, entonces tenemos parasitismo, cooperación, que es el trabajo conjunto, que sería en la mayoría de las situaciones, y mutualismo directo, que son las situaciones más complejas, más íntimas, que son la simbiosis
bien marcadas en la interacción de los bacterias fijadoras de nitrógeno con plantas de la familia de las fabáceas, anteriormente denominadas leguminosas, con la mayoría de las componentes de la fabácea, y las interacciones de los hongos micorríticos con gran parte de las plantas. En una mejora la adquisición de nutrientes y en otra hay un aporte directo de nitrógeno a través de una nueva estructura que se denomina nódulos. Pero bueno, tenemos dos formas de interaccionar positivas frente a otra que sería negativa por los patógenos, que no deberían ser los menos frecuentes. Y estos organismos rizoféricos benéficos son la fuente de obtener, digamos, para la idea de inducir a nuevos insumos biológicos a partir de microorganismos aislados desde el ambiente. Y tenemos promotores del crecimiento vegetal que inducen un efecto benéfico sobre el crecimiento, o agentes de control biológico o biocontroladores. Bueno, esto sería un poco un esquema de todos los efectos combinados que hacen estos promotores del crecimiento, desde inducir resistencia en la planta, mejorar la competición contra parásitos, producción de sideróforos, fijación de nitrógeno, regulación del crecimiento de las plantas, solubilización de fósforo, mejorar la absorción de nutrientes, o suprimir la presencia de enfermedades. Y en eso incluimos hongos benéficos y bacterias benéficas. Esto sería una forma de lo que se vería en condiciones más directas, bueno, solubilización de fosfatos, también existe solubilización de potasio y de otros nutrientes, la producción de fitohormonas, de muchísimas, pero principalmente las más conocidas son las auxinas, las citoquininas, las cibrelinas, la fijación de nitrógeno, ya sea en forma simbiótica, es decir, en el suelo, fijación biológica de nitrógeno a través de la simbiosis con leguminosas. Y efectos directos sobre la nutrición y crecimiento. Lo mismo vemos con biocontrol, la producción de amilasas o sideróforos, o por antibiosis directa. Hay diferentes mecanismos y cada día se avanza más en los conocimientos de microorganismos que biocontrolan por la producción de sustancias antagonistas a fitopatógenos. Desde el punto de vista de las leguminosas, de las ahora serían fabáceas, lo que podemos decir es que hoy, por técnicas de biología molecular, se ha determinado una nueva diferenciación de las familias. Antes teníamos familias sesapinoideas, mimosoideas y papilionoideas. Hoy, bueno, según los diferentes métodos, tendríamos como dos tribus que están bastante aisladas arriba, a ver si con esto ayuda. Serían las menos, o sea, serían las leguminosas que menos interactúan con bacterias fijadoras de nitrógeno, y a medida que las más evolucionadas, como las papilionoideas, son las que más frecuentemente nodulan o interaccionan con fijadores de nitrógeno, y dentro de las sesapinoideas tenemos un menor rango de nodulación, pero ya van apareciendo cada día más leguminosas que antes no se había detectado su nodulación, porque en muchos casos son arbóreas o arbustivas y las raíces en profundidad presentan los nódulos. Y lo interesante de estas nuevas encuentros de nodulación es que muchas de esas bacterias son totalmente distintas a las que antes conocíamos. Y bueno, el mundo hoy de la fijadora de nitrógeno en la interacción con leguminosas cambió totalmente. Antes, cuando yo comencé a trabajar en el tema, el género más frecuente es Rhizobium y sus diferentes formas como Bradyrhizobium, que era de crecimiento lento. Y hoy tenemos un mundo enorme que cada día crece más. Esto es un pequeño resumen. Y como verán que, aparte de los géneros relacionados a Rhizobium, existe un montón de otros géneros que uno frecuentemente lo asociaba a otro tipo de interacciones, como metilobacteria, burkholderia,
Cuprea vidus, que es la frecuente en algunas especies como mimosa. O sea, los conocimientos hoy están permitiendo ver que la enzima nitrogenasa, que es la que da la posibilidad al Rhizobium de aportar nitrógeno a interacción, no solo está presente en el género Rhizobium, sino que en otras especies bacterianas que antes ni para nada sospechaban. Lo que sí, como resumen de lo que pasa en leguminosas, alguien se tomó el trabajo de ver todas las interacciones en el mundo, colocando la leguminosa en su lugar de origen y viendo cuando se trasladó a otro ambiente. Y claramente, si no se tuvo en cuenta la especificidad de esa leguminosa, hubo fracasos, como el lugar donde vivo actualmente, en San Luis, donde se trajo leguminosa, pero no se trajo la contraparte del Rhizobium, y la leguminosa no creció. Y eso es lo que quiere mandar un poco este gráfico, que hay muchas interacciones, muchos traslados de luminosas de un ambiente a otro sin contar el Rhizobium, y hicieron que fracase esa especie, pero en realidad es porque faltaba la contraparte o el microsimbionte. Bueno, de los bioinsumos hay una creciente intensificación de las investigaciones, año a año cada vez se ven más publicaciones, sobre todo en biofertilizantes, bioestimulantes, biopesticidas. En realidad, bioinsumos, o sea, a mí no es por ahí la palabra que más me entusiasma, la palabra que más me gustaría son productos biológicos, pero vendrían a ser como productos biológicos que tienen trazabilidad, que son elaborados o formulados a partir de un microorganismo de varios conocidos, que tienen y perduran el tiempo, aportando diferentes acciones, ya sea producción de fitohormonas, fijación de nitrógeno o biocontrol. Y bueno, es un poco los que decía recién, protección adicional de cultivos, mejora en el crecimiento de los cultivos, generalmente son bacterias y hongos. Ahora, si incluimos no solo aquellos que el control de fitopatógenos y promoción del crecimiento, también teníamos otros microorganismos que se usan para biocontrol de insectos, donde no solo hay bacterias y hongos, sino que también hay virus entomopatógenos, y de uso frecuente en algunos países, como en Brasil. ¿Y cómo se aplican estos microorganismos en agricultura? Tratando las semillas, es la situación más empleada. También puede ser en el surco de la siembra, con la maquinaria adecuada, que implica un cierto agregado de volumen de líquido, o en el surco de siembra, si es hecho un polvo pildorizado, también podría aplicarse, o foliar, en etapas de crecimiento vegetativo del cultivo. Y bueno, lo que se espera en general es mayor crecimiento de las raíces, mayor eficiencia en el uso de nutrientes, captación en el uso del nitrógeno atmosférico, mayor producción de biomasa aérea y producción de granos. Y que eso predisponga a mayor producción de granos. Pero no necesariamente en todas las situaciones hay mayor crecimiento de raíces, mejor eficiencia de uso de nutrientes, no siempre se traslada a una mayor producción de granos, pero sí a un mejor cultivo. Porque, bueno, la producción a veces puede estar limitada por otros condicionamientos que puede tener por el híbrido utilizado, por el ambiente al momento de cosecha, o sea, puede tener un efecto muy marcado en el estado vegetativo y a veces en el estado reproductivo eso no se evidencia. Entre los biofertilizantes tenemos, bueno, los fijadores biológicos de nitrógeno y leguminosa, que son los rizobios y especies asociadas, los solubilizadores de nutrientes, de fósforo, potasio y zinc, generalmente son pseudomonas, penicillium, con lo que varían los hongos micorríticos. También se habla de algunas especies de otras bacterias relacionadas a géneros anteriores a pseudomonas. Y fitoestimulantes, para la producción de fitohormonas, los más conocidos, el género más conocido es azospirina. Entre los biocontroladores tenemos, para acción de biofungicidas, tenemos tricoderma, pseudomonas, y últimamente hay muchos registros con el género Bacillus.
Y entre los bioinsecticidas, los géneros más conocidos son Boveria y Mitarrizo. Bueno, Tricoderma hoy es una especie que por lo menos en Argentina se está estudiando muchísimo, cada vez hay más ejemplos de uso de Tricoderma, pero bueno, también se usa Pseudomonas, Bacillus, y hay una especie que interesante que se está evaluando que es Cladorhinus facundissima, porque bueno, tiene acciones de algún aspecto similar a una micorriza, pero con la ventaja de que es sencillamente cultivable. Entonces, bueno, ya la descripción de cuáles serían las condiciones para llegar a tener alguna utilización de un microorganismo dado, aislado, de un ambiente natural. Y entonces, lo primero que tendríamos que hacer, un aspecto muy importante, por lo menos en Argentina, no sé, en el caso de Colombia, es pedir el permiso de acceso en cumplimiento con el protocolo de Nagoya, para que permitir que ese microorganismo pueda ser utilizado en el futuro, y si hay un beneficio económico, bueno, eso sea, eh, digamos, sea compartido con el ambiente que dio el origen. O sea, el protocolo de Nagoya dice directamente con la comunidad que dio de origen a ese recurso genético, puede ser una planta, un animal o un microorganismo, lo que sea. Y el protocolo de Nagoya surge a partir del convenio de biodiversidad estipulado por muchísimos países en 1992 en Brasil. Y hoy en Argentina es un requisito, porque Argentina adhirió al protocolo. Bueno, después que tenemos los permisos y aislamos y tenemos un montón de cepas, lo recomendable es hacer todo el proceso de selección y encontrar la mejor bacteria o cepa disponible, que bueno, la podemos pedir a alguna colección que ya haya hecho el trabajo. Y a partir de eso desarrollar la formulación adecuada para llegar a la condición metabólica esperada. O sea, por ejemplo, si fuese un rizobio, que mantenga la capacidad de nodular y fijar nitrógeno, un corte óptimo de su crecimiento para que al excederse no cree condiciones indeseables para la cepa que no funciona en el campo. Después tendríamos que desarrollar las condiciones de envasado previo al almacenamiento, es decir, el envase debe permitir la vida del microorganismo, porque el microorganismo generalmente se aplica vivo, entonces debe permitir una oxigenación adecuada, las condiciones de almacenamiento, transporte, todo eso debe ser trabajado, porque cada producto tiene una condición diferente, no hay una regla fija y cada uno debe hacer su experiencia. Y después establecer las condiciones mínimas de concentración, de actividad biológica, para controlar si lo que logramos finalmente cumple con lo que queríamos lograr. Y después, bueno, ya para condición del mercado, los instrumentos de fiscalización y el control de calidad. Bueno, las fuentes de aislamiento pueden ser suelo, planta, semilla, parte aérea, diferentes hábitats según la especie que estamos buscando. Y hoy en Rizobio tenemos nodulación aérea, así que en algunas especies, o sea que también se podía aislar de parte aérea. Una vez que logramos purificarlo, y ya sabemos, ya lo tenemos bien separado, una condición fundamental, por lo menos yo la manifiesto siempre, es caracterizar taxonómicamente. Hoy en microbiología no alcanza con morfología. Tenemos que conocer nombre y apellido con el método que mejor nos parezca, decir género y especie bien diferenciado, para evitar trabajar con patógenos, que sean patógenos humanos, o sea, patógenos clínicos o patógenos de planta, porque las bacterias patógenas clínicas no necesariamente son malas o patógenas para la planta, y muchas de esas son promotoras del crecimiento vegetal, y aparecen con frecuencia trabajos en revistas científicas, creo que ahora con menos frecuencia porque ahora hay más control,
de promoción de crecimiento con especies patógenas, como algunas del género Pseudomonas aeruginosa me refiero. En algún momento vi de Salmonella, vi de Corynebacterium, vi de algunos Enterobacter. O sea, evitar estar al límite, porque cuando se hace la reproducción por inoculante ya no va a haber una colonia aislada, va a haber miles de millones. Entonces, evitar esos riesgos. Y después que tenemos la cepa seleccionada, el producto inoculante, buscamos hacer la formulación y la concentración y calidad metabólica adecuada, el envasado, almacenamiento, y finalmente estudiar y evaluar la dosis y método de uso más adecuado. Entonces ahí vamos a ver que estos insumos microbiológicos, bioinsumos o productos biológicos, en las condiciones agropecuarias adecuadas, van a rendir y van a responder a lo que esperamos. Y bueno, esto sería un modelo que se usa en leguminosas, hay diferentes tipos de formas de formular, generalmente ahora son líquidos acuosos. Esos líquidos acuosos se aplican directamente sobre la semilla, en algunos casos con productos químicos como fungicidas, el cual deben ser lo menos nocivos a la bacteria, para así logramos tener el efecto adecuado. En otros casos se aplica con la anticipación a la siembra, con otros componentes permitiendo una sobrevida más allá del día, para que el productor pueda hacer las labores que correspondan con mayor tiempo, o por el tema de transporte, a veces en el día no se puede hacer la inoculación. Esos serían los métodos que se usan en leguminosas, pero no tanto para los promotores de crecimiento. Generalmente la aplicación es directa en el momento de siembra. Y lo que pedimos que ese formulado inoculante tenga los microorganismos viables, con la capacidad, en el caso de leguminosas infectivas, y que sean eficientes, es decir, que fijen nitrógeno. Si fuese un promotor, le pediríamos que cumpla con su función de solubilizar fósforo, producción de fitohormona, la cualidad que posea en mayor cantidad, porque hay también microorganismos que son multifunciones y tienen más de una cualidad para expresar. Y después que haya las recomendaciones adecuadas de control, es decir, una cantidad mínima de bacterias, que sería de unidades formadas de colonia, o de esporas, o lo que sea, según sea un hongo o una bacteria, que ese número, si va a ser aplicado en semilla, haya un número mínimo en semilla para seguir la trazabilidad, y después en la leguminosa le pedimos que forme nódulos. Y otra forma de trazabilidad que observamos en Argentina es que por lo menos las cepas que se usaban para leguminosa se pueden identificar. Entonces, decir, bueno, yo tengo esta cepa, bueno, controlar que es esa cepa la que dice tener. Y bueno, algún ejemplo de lo que vimos en Argentina, en el caso de soja, se desarrolló un proyecto que denominamos Inocular, con todas las empresas inoculantes del sector en ese momento, en el 2001, y hoy ya contamos con una base de datos de más de 1.100 entradas. Observamos que la aplicación de inoculante da cerca de un 8% de respuesta sobre el cultivo no inoculado. Pero lo interesante que vimos, porque todos esos materiales también lo aprovechamos para medir fijación de nitrógeno y entender los procesos de fijación en distintos ambientes de Argentina cultivados con soja, vimos que la diferencia de inoculación en los niveles de fijación de nitrógeno coincidía con esos kilos de masa en rendimiento, que o sea que se debe un aporte de nitrógeno biológico al cultivo, lo que nos está marcando una diferencia de rendimiento. Y bueno, desde el punto de vista por qué se aplica Rhizobium en una leguminosa, el objetivo estaba logrado, es decir, fijaba un plus de nitrógeno. En el caso de Azospirillum, puse pocos ejemplos. Bueno, aprovecho porque acá alguien me pregunta de la fijación biológica de nitrógeno. Bueno, en el caso de leguminosas, las leguminosas, porque por ahí no lo expliqué antes, tienen la posibilidad de interaccionar con bacterias fijadoras de nitrógeno que tienen una enzima nitrogenasa que es capaz de transformar
nitrógeno atmosférico, es decir, N2, a amonio, que sería la forma utilizable por las plantas, y esa forma, esa nitrogenasa, las plantas naturalmente no la tienen las bacterias. Y las bacterias, a interaccionar con las leguminosas, forman una nueva estructura que se denomina nódulo, y en ese hábitat que se dan las raíces en general, se realiza el proceso de fijación de nitrógeno, con la colaboración de la bacteria transformada en ese ambiente en bacteroide, o sea, la misma bacteria, y con las condiciones adecuadas y regulado todo ese ambiente, principalmente el oxígeno que está reducido, porque si no el proceso no sería ideal. En ese ambiente se realiza la fijación de nitrógeno, o sea que las plantas inoculadas formarían nódulos y en esos nódulos fijarían el nitrógeno. Comúnmente lo vemos y lo buscamos por internet, que las fijadoras son más rojizas, los nódulos fijadores de su interior son más rojizos, que los no fijadores generalmente son verdosos o blancos. Cuando son blancos son directamente no fijan, son parásitos. Y bueno, eso es algo cualitativo. Si el proceso de fijación es eficiente, fue temprano, hay un aporte de nitrógeno al cultivo y entonces las leguminosas bien inoculadas y fijando bien nitrógeno generalmente no necesitan fertilizante de nitrógeno. Y en Argentina teníamos ejemplos muy fuertes en alfalfa, en micado sativa, y en soja, que no utilizan nitrógeno para el cultivo. En Argentina es todo nitrógeno proveniente de la vía biológica. En otras leguminosas, por ahí las respuestas no son tan contundentes, pero en esas dos puedo dar fe que la fijación es el aporte fundamental para, como fuente de nitrógeno, el biológico. También pasa, me estaba olvidando de Pisum sativum, las vicias que se utilizan mucho hoy en Argentina para cobertura. Y en el caso de Zospirillum, que es un promotor de crecimiento, en Argentina se ha estudiado mucho las respuestas, sobre todo en trigo y maíz, y bueno, se observan efectos, sobre todo, como les decía antes, en el crecimiento radicular inicial, en materia seca, donde, efectos significativos, pero no necesariamente todo ese mayor crecimiento se tradujo en una respuesta tan contundente en el rendimiento en grano, porque el requerimiento para la producción de grano tiene otras variables que no necesariamente, digamos, con mayor crecimiento en raíces y en biomasa aérea se lograría mayor rendimiento. Pero sí el establecimiento de los cultivos es mucho más seguro y ante determinada condición climática la respuesta es más consecuente. Entonces, en el empleo real, las inoculantes de leguminosas son esencial en zonas, como decía en ese mapa mundial, donde no son nativas esas leguminosas. Las leguminosas es algo que por ahí no me metí mucho en el tema de las interacciones, pero las interacciones planta-microorganismos se dan en su hábitat natural. En su hábitat natural es donde es presente la planta, que se fortalecen esas interacciones con la evolución, y ahí partimos en la hora cero seguramente de situaciones de, 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 de estas relaciones no tan benéficas, hasta que llegó un punto que la evolución hace que la planta elija con quiénes interactuar y con el mayor beneficio mutuo. En el caso de la leguminosa, las dos partes se benefician, porque el rizobio recibe fotosintratos de la planta para sobrevivir, para crecer y sostenerse, y para que se realice el proceso de fijación del nitrógeno, y la planta se beneficia porque tiene un nitrógeno de una fuente que la puede hacer sostener en ambientes donde no hay nitrógeno. Y en la mayoría de las interacciones, en general, la idea es de esas simbiosis o acciones cooperativas que las dos partes se benefician. Uno porque le da una condición para sobrevivir en un ámbito áspero para las comunidades microbianas, poner en rizosfera,
y en otras porque hay aportes directos de las dos partes en el crecimiento de tanto del microorganismo como de la planta. Y la adopción en general de las inoculantes, que sería la forma que se denomina ese producto biológico en leguminosa, es plena, por lo menos en países como Argentina, Uruguay y Brasil, sobre todo en el caso de soja y alfalfa, donde hay una alta adopción. En cambio, en los promotores de crecimiento son menos la utilización. Tenemos, el promotor de crecimiento tenemos, bueno, bien marcado, los vuelvo por ahí a repetir, Pseudomonas, Azospirillum, Gluconacetobacter, Azotobacter. En general, su uso tan frecuente, si bien puede haber algunos específicos para determinado ambiente, qué sé yo, o en arroz, en algunos cultivos, pero en general no es la misma adopción que en leguminosa. Solo el ejemplo actual, hoy el azospirillum es muy utilizado en Brasil, sobre todo en maíz y trigo, pero es ahora de los últimos años, y como coinoculación en Phaseolus vulgaris o frijol y soya o soja, donde hubo también una difusión institucional por el Embrapa muy fuerte. En el caso de Argentina, el Azospirillum no llegará al 2% del área cultivada, la coinoculación creo que menos, y hay muy buenas respuestas determinadas de maíz y trigo, pero la utilización no es tan fuerte. Y lo que sí está comenzándose a utilizar eh, con bastante interés en Argentina, es incipiente, pero está entrando en el mercado, es tricoderma, como biofungicida en trigo, pero ya se está probando en soja y en otros, y puede ser un disparador interesante como otra forma de controlar y menor uso de químicos. Lo mismo pasaría con algunas cepas de Bacillus, pero bueno, son situaciones incipientes. Lo que vi, bueno, en Argentina y en Brasil se usa gluconacetobacter, que sería un fijador de nitrógeno endófito, sobre todo en caña de azúcar. En Argentina se ve con muy buenos resultados en cultivos con mayor presencia de azúcares. Es muy buen endófito, no solo funcionaría, o sea, como lo que se decía antes en caña de azúcar Brasil, sino en nuestras condiciones podría tener respuesta interesante en trigo y en varios cereales. Es cuestión de probarlo y seguir evaluándolo. Y como biocontroladores de insectos, el uso en Argentina prácticamente solamente se limita a frutales, sobre todo en el caso de virus patógenos. En cambio, en Brasil y Uruguay las experiencias son cada vez más intensas y por las conferencias que escuché de Brasil, hay una tendencia que en el futuro un reemplazo muy importante de químicos por biológicos, sobre todo para biocontrol de insectos y con el uso de tecnología más avanzada como drones y diferentes estrategias para hacer más eficiente el control. No sé cómo estoy con los tiempos, Daniela. Estoy un poco perdida. Tenemos en este momento más o menos 10 minuticos que nos quedan de la charla, pero dale, no hay ningún problema. No, Si está bien, no, algo, estoy bien, estoy bien, estoy bien. dale. Me quedan dos diapositivas. Ah, perfecto. De una para que pasemos a responder las preguntas. Sí. Eh, Hace poco escribí que, bueno, no puse acá el título, me tocó escribir un artículo. Yo toda mi vida trabajé en fijación biológica de nitrógeno en leguminosas, pero bueno, evalué en campo de todo tipo de microorganismos y siempre me llamó la atención por qué los promotores de crecimiento como Azospirillum, Pseudomonas, no se utilizan tanto en nuestras condiciones. Y un esbozo en
el artículo colocaba de que en general me parece que no se difundieron con estrategias adecuadas, porque siempre se lo trató de comparar con algo contundente como la fijación biológica en nitrógeno, y son otras acciones y los efectos se ven marcados en el campo. Y yo creo que, a diferencia de lo que pasó con leguminosas, no se trabajó con el productor aprendiendo juntos, eso sí pasó con leguminosas en Argentina, y ya sabiendo que no son los mismos efectos que leguminosas. Y aparte porque podrían tener otros beneficios que no siempre son de mayor rendimiento, sobre todo en la calidad y la sanidad de alimentos. Efectos positivos sobre el ambiente, por reducción, porque podrían, en algunos casos se vio muchos ensayos utilizando estos promotores, que se podría hacer más eficiente el uso de fertilizantes, evitando la contaminación o resto de fertilizantes aprovechados porque el cultivo no los tomó. Eh, yo creo que hay mucho por hacer, pero que siguen manteniendo actualidad. En el caso de, no mencioné las micorrizas, porque bueno, armamos como un grupo de discusión con diferentes referentes que le pusimos grupo de nutrición biológica, y uno de las cuestiones que nos hizo dudar mucho este año fue las micorrizas, ¿se inoculan o no? Y invitamos a diferentes especialistas a este grupo interno de trabajo, y muchos nos dicen de que, por lo menos en el caso de Argentina, la diversidad presente, la biodiversidad presente no justificaría una inoculación, sino que sería más mejor manejo del ambiente con las rotaciones adecuadas para aumentar la biodiversidad de micorrizas presentes y no inocular. Otros investigadores opinaban cosas distintas, pero en general lo que veo es que las micorrizas tienen más éxito en cultivos intensivos y no tanto en cultivos extensivos. Entonces la conclusión sería que, viendo la evidencia actual, los cultivos requieren socios biológicos con los cuales interactuar cotidianamente con la finalidad de lograr adaptaciones positivas ante diferentes eventos productivos. Sería saludable y recomendable una mayor adopción de microorganismos para mejorar la calidad y manejo de nuestra producción, considerando en cada situación cuáles son las mejores asociaciones posibles. Estos socios biológicos deberían ser parte constituyente del manejo productivo, parte de lo que decía en esa diapositiva de sistemas agrícolas sostenibles. Y de hecho al artículo de trigo, le puse: el trigo tiene hambre de biología. Pero bueno, en la última presentación de la reunión latinoamericana de Rizobium, la doctora Esperanza Martínez Romero contó algo también interesante, que nosotros y los herbívoros también comemos endófitos. Entonces, sin entrar al detalle del artículo y todo lo que contó, evidentemente, producir más sano va a ser muy importante para una dieta más saludable. Entonces tengamos en cuenta todo lo que agregamos a la producción, porque eso después lo comemos de alguna forma. Y bueno, muchas gracias, y acá le dejo un ejemplo de muchos de los microorganismos que fui nombrando, desde los biocontroladores de insectos, baculovirus, sorbitadores de potasio, azospirillum, tricoderma, bacillus, pseudomonas, gluconacetobacter, azotobacter. Azotobacter todavía no, o sea, es un microorganismo, una bacteria muy interesante, pero es como que todavía se quedó en la gatera. Le faltaría un desarrollo más interesante, pero no deja de ser algo muy interesante y un indicador bueno de calidad de suelos. Bueno, ahí termino. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Ya tenemos muchísimas preguntas para ti, entonces ya voy a comenzar con ellas para que nos alcance todo el tiempo. Una de ellas nos pregunta,
eh, en Colombia se está impulsando la siembra de soya. Se está sembrando en suelos que vienen de suelos tradicionalmente cultivados con arroz. El contenido de nitrógeno puede ser importante y materia orgánica nula. ¿Cómo afecta la nodulación en estas condiciones? Sí. Primero, me permitís una digresión. Quería saludar acá públicamente a Nubia Moreno, que me envió Claro que un sí. mensajillo y no lo conté. Así que saludos, Nubia. Eh, Nosotros trabajamos mucho en el cultivo de arroz porque en la zona arrocera de Argentina pasó la misma situación, se le dio por reemplazar con el cultivo de soja. Y lo que veíamos eran fallas muy fuertes en la nodulación con cultivos amarillos como momento de inicio del cultivo de soja, con fallas de inoculantes. Y uno de los grandes problemas es que el anegamiento de esos suelos hace como, o sea, pierden toda estructura, no tienen materia orgánica. Entonces hay que usar todas las estrategias de mejor calidad de inoculantes y protecciones posibles porque no es un ambiente lo más adecuado posible. Realmente son, en algún caso hasta sembramos la soja, parecíamos que la sembramos sobre una calle asfaltada. De hecho, un ensayo de vergüenza, digo, bueno, le vamos a poner un poco de arena para taparlo porque las semillas no había forma de quedar desnuda. Pero hay respuesta al inoculante. No sé las dosis de inoculante, de fertilizante que pueden quedar como residuo, pero por lo menos por lo que yo vi en arroz era más fuerte el problema de la calidad del suelo estructural, la física, que la parte química. Si hay residuos de suelo, por ahí lo ideal sería, para favorecer la fijación, es buscar alguna forma de agregar un cereal previo a la siembra, como para que se consuma ese nitrógeno y de paso nos mejore la relación carbono-nitrógeno. Qué sé yo, si estuviese en Argentina, recomendaría un cultivo de cobertura como centeno y nos dan una condición ideal. Perfecto. María Fernanda Castaño nos pregunta varias veces que si le podrías contar por qué es importante la fijación de nitrógeno en la planta. Sí, creo que lo conté porque vi la Sí, pregunta y lo, sí, tú lo contaste, pero ella nos ha preguntado varias veces, entonces por eso quisiera como que la volvieras a responder acá. o sea, la fijación biológica es importante para la planta porque en vez de depender de nitrógeno del suelo, nitrógeno sobre todo de fertilización química, lo tendría a través de la interacción con una bacteria que la aportaría directamente. Y eso lo vimos en leguminosas, como también está apareciendo ahora que el maíz también, su evolución, en los maíces más ancestrales, lo utilizaron como una estrategia más de sobrevida. O sea, la planta hambrienta de nitrógeno es la planta la que buscó esas relaciones. Y al interactuar positivamente, si bien dicen que el costo energético es alto, cuando la interacción eh, está bien lograda, el costo se reduce al mínimo, porque se beneficia de tal manera la planta que, digamos, generalmente las respuestas que nosotros vimos en campo, cuando la interacción es fuerte y buena en fijación, comparado con un testigo hasta con 800 kilos de nitrógeno, la fijadora era mejor, por lo menos en nuestras condiciones, y él no pasa en todas las leguminosas, pero en soja que el mejoramiento hizo que se mantenga la fijación como estrategia, se observa. En Phaseolus yo no lo veo tan claro, pero en alfalfa y soja eso se da así. Espero haber respondido y bueno, si no, después le paso el correo electrónico y seguimos hablando. Listo. También nos preguntan cómo se transportaría el Rhizobium para unirlo a las leguminosas y que sea exitosa la siembra. Bueno, es un producto, un formulado que era lo que yo mostraba en una foto, que se denomina producto inoculante. A ver si acá, o sea, se hace este tipo de productos, no sé si puedo, no puedo agrandar la foto, que se denomina inoculante, donde está el rizobio vivo, y eso se mezcla con las semillas
y inmediatamente se siembra para que la planta forme los nódulos lo más rápidamente posible. Si es el caso de alguna leguminosa nativa o común de historia de inoculación, puede ser que forme nódulos, que los nódulos son estos, a ver si se puede ver, que se forman, cuando más arriba están y más temprano se forma, más tiempo nos va a dar de fijación. Cuando más tarde se forme, menos tiempo de fijación, porque el cultivo va a dejar de fijar nitrógeno cuando ya se decidió producir grano. Entonces, como tiene que aportar fotosintatos para sostener la nodulación, los deja de aportar cuando se dedica a otra cosa que es producir grano. Perfecto. También nos preguntan, ¿en un invernadero es posible que el proceso de fijación de nitrógeno por medio de los microorganismos a la planta sea eficiente? Sí, 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 en realidad yo no lo mostré porque no me quería dedicar mucho a la leguminosa, porque es el mundo amplio del microorganismo. Nosotros en Risol lo que hacemos es, primero lo estudiamos en una condición de un hábitat chiquito, que puede ser una cámara de crecimiento, después pasa a invernadero y después pasa a campo. O sea, la cepa que consideramos que es la más eficiente, finalmente la probamos en campo para ver esos contrastes de no, la amarilla no fijadora y la verde fijadora, que en algunos ambientes de Argentina se daba así tan contundente, no es lo normal, pero se daba eso. Pero eso se ve claramente en el invernáculo, de lo que sea, eso se observa perfectamente y usando el mismo producto. No hay, o sea, no hay diferencia. No sé de qué leguminosa me preguntaba, pero bueno, es lo mismo. Listo, Sí, perfecto. sí aclarar, mientras las temperaturas de ese invernáculo en la condición hídrica sean las adecuadas. O sea, Listo. Alejandro, muchísimas gracias también. Te comparto las gracias que nos comparten todas las personas que en este momento se están conectando con nosotros. Te dejo para que te despidas de todos los asistentes. si quería, si querés, o lo podés poner en el chat, Sí, mi correo claro. electrónico Claro que sí. Si sería, quieres, nos lo dices acá y yo lo comparto también en el chat. sí, aleperticari@gmail.com. Listo. Perfecto. Ahí yo ya lo escribí y tú también lo compartiste y ya te dejo para que te despidas. Bueno, la verdad, muchas gracias por contar un poco de toda la experiencia y traté de contar las últimas novedades y de la comunidad científica que son, ponen a la microbiología en un lugar muy lindo porque tenemos muchas oportunidades de aportar y por lo último que contaba de la doctora Esperanza, hasta en nuestra alimentación cotidiana, así que el rol es más que importante. Y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ti, Alejandro, y muchísimas gracias a todas las personas que en esta mañana se conectaron. Les recordamos que pueden revivir esta charla y todos los agrotalks que hemos tenido durante este año, el año pasado, en nuestra página www.expoagrofuturo.com. Además, les tengo una invitación y es que a partir de mañana vamos a tener el Agro Week, una semana en donde podrán adquirir todas las entradas para el Foro Internacional Ganadero y el Congreso Internacional Agropecuario con un 40% de descuento, es decir, volvemos a la etapa inicial de preventa de nuestro congreso y nuestro foro, así que para que se animen a comprar. Lo pueden hacer también en nuestra página www.expoagrofuturo.com. Así que los invitamos a participar. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos la próxima semana con un AgroTalk que será compartido por Bancolombia. Que tengan un feliz día y muchas gracias. Gracias.